Buenos días para todos, bendiciones. Damos gracias a nuestro Rey por su favor, por su misericordia. Sabemos que Dios ha sido maravilloso para con cada uno de nosotros. Y en esta mañana quiero iniciar contándoles eh, algo que pasó en esta semana. En alguna ocasión habíamos estado orando por un pastor que estaba muy enfermo y pues ya el Señor lo llamó a su presencia. Él falleció esta semana, anoche estuvimos allí compartiendo un tiempo con su esposa y con sus hijas y doy gracias a Dios porque pues Dios hace cosas muy especiales. Eh, Cuando nosotros a veces escuchamos el hablar de la gente, lo que la gente comparte acerca de una persona, esto lo pone a uno a meditar, a pensar. Esta semana o estos días el pastor nos ha estado hablando acerca de la identidad, de cómo nosotros debemos tener una identidad clara, cómo nosotros debemos tener una identidad marcada. Y escuchaba anoche yo hablar a su hija que nos compartía y nos decía, eh, ellos estaban, primero, en ver nosotros, su familia estaba muy tranquila, estaban alegres porque sabían que él ya estaba en la presencia del Señor, sabían que estaba descansando, había tenido estas últimas semanas había sido muy doloroso para él. Y el cómo ellas decían o cómo ellas se confortaban. Me decía la pastora, decía, no es que no es que no me duela, solo que yo sé que él ya está en los brazos de Dios. Y eso le confortaba a ella. Pero escuchaba yo a su hija como decía, o como ella se expresaba de su papá y recordaba. Y aunque él fue pastor desde mucho tiempo atrás, él tuvo marcada pues el rol de su familia. No quiere decir que no tuvo errores, porque pues como ser humano tuvo sus errores, pero ella recordaba cómo jugaba con su papá. Ya hoy día ella es una mujer casada, tiene sus hijos, pero ella dice que ella recordaba cómo jugaba con su papá, cómo se alegraba con su papá. eh, las cosas que su papá le enseñaba y ella decía, tenía marcado en su corazón de que él fue un buen hijo, buen padre, buen esposo, buen pastor, decía ella. Ella veía todo lo bonito de su papá, aunque tuvo sus errores, decía. Entonces es impresionante cómo la huella. Y yo escuchaba a muchas personas de las que estaban allí, yo no lo conocí tanto tiempo como otras personas que llevaban 30 años de conocerle y cómo hablaban de él, me llevaba a mí a pensar en esto de que lo que el pastor nos ha estado enseñando acerca de la identidad, de cómo nosotros tenemos tan marcada una identidad y cómo esa identidad que nosotros tenemos en Cristo nos puede llevar a dejar una buena huella, un buen recuerdo o a contrario, a pasar desapercibidos. Y es tan bonito como Dios hace cosas tan especiales y cómo Dios se mueve en medio de cada situación. Y algo que yo podía entender en ellos es que sí, el pastor tenía clara su identidad. Y a pesar de que estuvo tan enfermo, que es lo que a veces podíamos decir o lo que a veces hablamos o lo que a veces pensamos, pero o alguien decía, pero es que lo que yo no entiendo es eso, si es una persona que ama a Dios, que busca de Dios, ¿por qué no fue sana? Dios tiene el control, es lo que yo siempre les digo, Dios siempre tiene el control y Él sabe los propósitos. Pero a pesar de su enfermedad, a pesar de su dolor, a pesar de lo que Él estaba viviendo, eh, Él podía
Contaba ayer su esposa que en medio de su enfermedad, no sé cuántas personas se ganó allí en el hospital. Dice que todas las enfermeras les gustaban estar ahí pendiente de él porque él les hablaba de lo que el Señor hacía. Y, y es tan bonito ver cómo cuando la identidad que nosotros tenemos en Cristo nos lleva a seguir y a hablar de lo que el Señor hace. A veces nosotros no alcanzamos a comprender los propósitos y lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo. Y el ver este pastor en medio de sus diálisis, en medio de todo su proceso, porque fue bastante duro el proceso que él llevó, pero en medio de las fuerzas que él tenía, lo bonito era que él podía seguir hablando de su amado rey. Él podía seguir compartiendo de su Dios. Y cuenta la pastora que en algún momento un joven de los enfermeros estaba asistiéndole y en medio de lo que él le comentaba, lo que él le hablaba, este joven dijo, mis papás son pastores, pero yo estoy alejado. Y hizo, o sea, el poder, lo que Dios le habló en medio del asunto, de lo que ellos estaban hablando, hizo que este joven se reconciliara con el Señor. Entonces, cada una de estas cosas lo lleva a uno a pensar y a meditar de cómo nosotros debemos tener tan clara esta identidad y a veces caemos quizás en este lapso de tiempo en el que de pronto caemos en una enfermedad o caemos en un hospital por X o Y razón, pero a veces lo que menos hacemos es compartir de la palabra de Dios. He escuchado testimonios de mucha gente que mientras están ahí en su diálisis, ellos están hablando, ellos están compartiendo, y es parte de lo que el Señor nos ha estado hablando durante esta semana. Cómo nosotros necesitamos tener marcada esa identidad. Ayer una de las hermanas nos compartía el poder, cómo ellas van y tienen sus tratados y están donde tienen la oportunidad, van entregando estos tratados. Y de verdad que esto debe de ser algo que nosotros debemos llevarlo marcado, que debemos nosotros llevarlo ahí arraigado en nuestro corazón, el tener esa identidad clara siempre de que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos esta obligación de seguir llevando, seguir expandiendo la palabra de Dios. No es si queremos, es una obligación de nosotros. Debe de ser una necesidad de nosotros el reclutar gente para el reino de los cielos, el nosotros llevar la gente al reino de los cielos. Cuando nosotros podemos escuchar de personas que parten con el Señor y ver el legado que dejan, ver sus ovejas, lo que hablaban, las enseñanzas que les daba, y más que todo esto, bueno, dice la gente, no hay muerto malo, pero es el ver cómo la gente entiende de que en medio de esa situación, en medio de su enfermedad, en medio de su dolor, Él siempre les enseñó darle la gloria a Dios. Y es lo que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo. De una u otra manera hemos estado aprendiendo que la importancia de darle la gloria a Dios, la importancia de nosotros bendecir al Señor en medio de cualquiera de las situaciones. Y esto me lleva aquí al libro de Esdras, en el capítulo 10 y en el versículo 4. Dice, levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Este verso el Señor me lo regaló hace mucho, mucho tiempo. Y me encanta porque en los momentos de debilidad, en los momentos en los que quizás sentimos como que ya no sé, no podemos más, o como que la carga se está haciendo muy pesada, me lleva a recordar este verso. Me lleva a entender, en el momento que el Señor me lo regaló, aquí está hablando de un tiempo
difícil que estaba viviendo el pueblo, y Esdras se levantó y fue a la presencia de Dios a orar y a pedir. Dice en el versículo 1, dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, dice que se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces estaban viviendo en una situación difícil, el pueblo estaba pasando por una situación dura, y Esdras, él se levantó y él empezó a clamar como que, bueno, Señor, no porque, sino, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitamos hacer? Y este verso me encanta, el versículo 4 me encanta, porque cuando el Señor me lo dio, yo estaba en un momento así de crisis en mi vida, y cuando el Señor me lo dio, yo le dije, bueno, Señor, ¿quiénes están conmigo? Porque ahí dice, y nosotros estaremos contigo. Y cuando yo le pregunté al Señor, bueno, Señor, ¿y quiénes están conmigo? Que me dice, levántate porque es tu obligación. Es que no nos estaba, o sea, yo lo entendí en ese momento, no me estaba diciendo si quieres levantarte, sino que no, es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Y cuando yo le dije al Señor, ¿quiénes están conmigo, Señor? Pues pude entender que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que estaban conmigo. Entonces, esto inyectó en mí una fortaleza, esto inyectó en mí un deseo de seguir adelante en medio de la circunstancia. Y me encanta cómo el Señor le habla a uno cuando a veces uno quiere que como que el Señor lo consienta, como que uno quiere que el Señor le diga palabras, ay sí, mi hijo, yo sé que estás mal, yo sé que tú estás pasando eso, pero mira que eso. Y me encanta cómo el Señor en esos momentos viene y le dice a uno, levántate porque es tu obligación, no es por si quieres, es que es tu obligación levantarte. Sé que estás pasando momentos difíciles, sé que estás llorando, sé que estás amargado, sé que estás enojado, sé que estás enfermo, Él lo sabe. A él no, para Él no es indiferente la situación que nosotros estemos. Pero me encanta como dice, levántate porque es tu obligación. Y dice, y nosotros estaremos contigo. O sea, para mí en ese momento la respuesta era que ellos, o sea, el Dios de los cielos, el Dios sanador, el Dios restaurador, el Dios de la provisión, el Dios de amor, el Dios en todas sus presentaciones está con nosotros. Y me encanta cómo dice, esfuérzate, quiere decir que no es fácil estas decisiones o este deseo de caminar con el Señor, no es fácil. Por eso dice la palabra de Dios, dice, y esfuérzate, y remata diciendo la palabra, y pon manos a la obra. Si nosotros en este largo camino, corto camino que llevamos con el Señor, estamos poniendo trabas al Señor, y es que yo no puedo, o es que yo no sé, o es que yo no soy capaz, es que yo no tengo la facilidad de palabra, o como nosotros queramos, la excusa que nosotros queramos poner delante de Dios, pues es lo que el Señor hoy nos dice, esfuérzate. O sea, nos está hablando de que no es fácil. Cuando habla de un esfuerzo que requiere o nos está hablando de que debe de haber algo más que el diario vivir. Debe de haber un esfuerzo por hacer lo que el Señor nos está mandando, lo que el Señor nos encomendó. Dice, esfuérzate y pon mano a la obra. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado a expandir el reino de los cielos. ¿Que no lo hemos estado haciendo? Sí, no lo estamos haciendo, pero el Señor nos manda que nos levantemos. Tenemos esa identidad, tenemos que ir y hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. El nosotros poder entender de que no estamos solos, de que no nos ha mandado el Señor, miren a ver cómo se defienden. No, Él está con nosotros. Su presencia, su poder, su deidad, su misericordia están con nosotros. Entre todo lo que hablábamos ayer, algo que hablábamos, y es que nosotros hablamos mucho del libre albedrío, y a veces eso nos lleva a que como que tenemos libre albedrío y podemos hacer lo que queremos, pero decía mi esposo ayer, cuando llegamos a los pies del Señor, cuando
tomamos la decisión de caminar con el Señor, ya no hay un libre albedrío. Mi libre albedrío estuvo hasta cuando quise caminar hasta cuando tomé la decisión de caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque ahora mi vida le pertenece a Él. Sí, yo puedo hacer quizás todo lo que yo quiera. En mis decisiones lo puedo hacer, pero cuando yo tomo la decisión de caminar con el Señor, mi vida le pertenece a Él. Mi ser le pertenece a Él. Y ahora yo tengo que hacer lo que Él quiere que yo haga. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro mandato, ese es es lo que el Señor nos está mandando, es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice, levántate porque es tu obligación. La identidad que nosotros estamos mostrando o la identidad que nosotros tenemos, pues nos tiene que llevar a levantarnos todos los días. No es si queremos, es que tenemos que levantarnos. ¿Que es fácil? No, no es fácil. ¿Que tenemos que esforzarnos? Sí, tenemos que esforzarnos. Tenemos que luchar, tenemos que avanzar, tenemos que cada día seguir adelante, aceptando los retos que vienen. Sí, cada día tenemos que hacerlo. Pero el Señor es el que está ahí, dice, nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Que hoy nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que hoy nosotros podamos entender que es nuestra obligación levantarnos y seguir llevando esa identidad, seguir llevando lo que el Señor nos está encomendando o lo que Él nos encomendó. Y cada día el Señor nos está llevando a seguir, cada día el Señor nos está llevando a caminar, cada día el Señor nos está llevando a avanzar en todo este asunto. Es tan hermoso cuando nosotros podemos entenderlo y cuando nosotros tenemos claro la identidad que tenemos y esto nos lleva a caminar de una manera diferente, a hablar de una manera diferente, a pensar de una manera diferente, porque no es si queremos, es que es nuestra obligación tener bien demarcada la identidad que tenemos en el Señor como hijos de Dios, como herederos de su gracia, como discípulos que somos, como en todas las áreas que el Señor nos ha puesto o nos ha mandado. Entonces, cada día el Señor nos está motivando, cada día el Señor nos está llevando a que nosotros avancemos, a que nosotros caminemos en pro del llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Yo sé que tenemos que enfrentar y tenemos que pasar circunstancias que a veces son adversas y a veces esto nos desanima, quizás el tener alguna aflicción en el cuerpo, quizás el tener aflicciones en el alma, esto como que tiende a uno como que hoy no quiero. Pero el Señor una vez más nos habla y nos dice, levántate porque es tu obligación, es tu deber como hijo de Dios seguir caminando y seguir haciendo la obra que Él ha puesto en nuestras manos. No hay un pero. Si ustedes recuerdan, Moisés quiso poner peros delante de Dios cuando Dios lo llamó, él dijo, pero yo no sé hablar, se me dificultan las palabras. Y el Señor le dijo, yo voy contigo. Jeremías quiso poner también que yo no puedo hacerlo, es que quién soy yo para hacerlo, y el Señor le dijo, yo estoy contigo. Y estos hombres se hicieron grandes, dejaron marcada una historia, dejaron marcado un legado. Entonces nosotros no tenemos excusa delante de Dios, podemos hacerlo. Solamente nos falta es disponer nuestra vida, entender de que es nuestra obligación, entender de que somos nosotros los encargados de llevar ese legado, de llevar esa palabra, de llevar eso que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, esforcémonos, luchemos, a veces sin fuerzas o con fuerzas, pero hagamos lo que el Señor nos está hablando. Recordemos siempre esta palabra, levántate porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra.
Me encanta cómo el Señor lo reta a uno a que no nos quedemos en el estado en el cual estamos, que estamos pasando momentos difíciles, sí, estamos quizás sintiendo dolor, sí, quizás estamos sintiendo pesadez, sí, pero no podemos quedarnos en eso. Hablaba con otro pastor anoche y hablábamos acerca de los duelos. Es normal sentir un duelo, es normal que sintamos el dolor. Lo que no es normal es que nos quedemos en ese duelo, que pasen 2, 5, 4, los años que sean y todavía estemos pasando ese duelo. Eso es lo que no es normal, pero es normal de que sintamos. Es normal de que si yo me siento enfermo, pues quizás tengo que descansar. Eso es normal. Lo que no es normal es que yo me quede mucho tiempo viviendo la situación en la cual estoy. Tengo que levantarme porque es mi obligación, porque yo tengo que hacerlo. Si yo tengo mi responsabilidad delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y yo no me voy a salvar por las obras o por obras nadie se salva. Pero yo no me voy a salvar por la responsabilidad que tenga mi esposo o por la responsabilidad que tengan mis hijos. Yo me salvo por la responsabilidad que yo tengo delante de Dios. Si mi esposo lo hace, bien. Si no lo hace, pues él tiene su responsabilidad con Dios. Mi responsabilidad es hacer lo que Dios me ha mandado a mí a hacer. Y a través de la palabra encontramos cualquier cantidad de mandatos, ordenanzas, enseñanzas. Si no podemos decir, pero yo qué tengo que hacer, ¿cuál es mi llamado? Pues aquí está. Métete con el Señor y dile, bueno, Señor, aquí estoy, ¿cuál es mi llamado? Y tenemos el llamado universal que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero pues a veces no le predicamos ni a los de la casa, pues difícilmente vamos a ir al mundo. Entonces, es lo que el Señor nos está hablando. Hoy el Señor nos recuerda y nos habla nuevamente. Si tú estás en ese momento de decadencia, si tú estás en ese momento de como que aquí estoy sentado y aquí me quedo y a ver qué pasa, pues mira, hoy el Señor te está recordando, hoy el Señor te está hablando y te está diciendo, levántate porque es tu obligación. Y recuerda que no estamos solos, en este caminar no estamos solos. Dice, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate. Es que me encanta cómo la palabra de Dios nos enseña y nos dice que no es fácil, requiere de un esfuerzo. Requiere de que yo me tengo que esforzar por dejar mi vieja manera de pensar y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Dice, y esfuérzate y pon mano a la obra. Si tú en un momento tomaste la decisión de caminar con el Señor y ahorita no quieres hacerlo, dice la palabra que el que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno de él. Es claro lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, si Dios te hizo el llamado y tú has caminado, pero como que ahorita no, yo estoy en un tiempo de quietud, estoy en un tiempo de como que a ver qué pasa, pues mira lo que el Señor te está hablando. El Señor te está mandando a que te levantes, a que ya dejes de estar diciendo de que no puedes, de que no quieres o de que no, del no. Ya nos está hablando y dice, porque es tu obligación, lo que Dios te dio a ti es personal. Lo que te dio a ti es diferente a lo que me dio a mí. Y lo que me dio a mí es diferente a lo que les dio a ustedes. Entonces, no tenemos nosotros ninguna excusa. Que de repente no puedo ir muy lejos. Ahí donde estés, cuando tú vayas a la tienda, cuando vayas a una cita, cuando vayas a, no sé. Si no puedes salir, tú estás de repente, no, es que yo no puedo salir. Tenemos una herramienta en las manos, que es nuestro celular. Hablemosle a la gente a través del celular. Tenemos amistades que no son cristianas. Pues empecemos a mandarles mensajes, empecemos a mandarles devocionales. Son cosas que les sirven a la gente. Son cosas que hay personas que están necesitando esa palabra. Entonces, la palabra de Dios es clara y nos enseña
con firmeza lo que nosotros tenemos que hacer. Levántate porque es tu obligación. Lo que Dios te dio a ti, te lo dio a ti. No esperemos que otro venga a hacer el trabajo que te dio a ti. Eres tú la responsable delante de Dios, eres tú el responsable delante de Dios a hacer lo que el Señor te puso en las manos. Dice, esfuérzate y pon mano a la obra. Así que levantémonos, esforcémonos, luchemos por poder avanzar en lo que el Señor nos ha encomendado. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana a tomar la decisión de levantarnos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y tu palabra, Señor, llega a nuestras vidas de una manera clara, de una manera especial, de una manera, Señor, que nosotros no entendemos, Señor. Cuando nosotros, Señor, no entendemos, tu palabra viene y nos habla y nos muestra el camino. Y hoy, Señor, solamente nos estás diciendo que nos levantemos y nos esforcemos y pongamos mano a la obra porque es nuestra obligación, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos, Señor, a caminar en pro de lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. De lo que tú nos has puesto en nuestras manos, Señor. Poder nosotros, Señor, ir y hacer esa obra, Señor. Es tan hermoso como tu palabra nos enseña y nos dice que es nuestra obligación. No es si queremos, es nuestra obligación. Señor, porque nuestro libre albedrío pasó a ser tuyo, nuestra vida pasó a ser tuya, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor. Ayúdanos a esforzarnos para poder seguir adelante, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada persona, Señor, que en esta mañana se ha conectado, Señor, y está escuchando lo que tú, Señor, quieres hablarles a sus vidas, Señor. Yo sé que tú nos hablas a todos de una manera diferente, Señor, pero sé que tu palabra es clara. Sé que tu palabra, Señor amado, es viva y es eficaz, Señor, y hace lo que quiere hacer en nuestro corazón, Señor. Señor, yo te doy gracias por los que a lo largo del día van a tomar el tiempo para escuchar este tiempo de devocional, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que podamos, Señor, ser portavoces de tu palabra, de este evangelio, de esta palabra que viene directamente de tu parte, Señor. Señor, gracias. Gracias por lo que tú haces. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te bendecimos, Padre, y te glorificamos en esta mañana, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú eres nuestra esperanza. Tú eres, Señor, el que nos... Señor, tú eres el que estás ahí, obrando de una manera maravillosa, Señor. En el nombre de Jesús te doy a ti, oh Dios, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén.